Estoy en la orilla del lago de Galilea porque este domingo continuamos la lectura de San Marcos y después de la tempestad calmada que escuchamos el domingo pasado, cuando desde Cafarnaúm los apóstoles con Jesús cruzaron a la otra orilla, allí enfrente, fueron al lugar que se llama Cursi, que está justo aquí enfrente. Hoy no lo podemos ver mucho porque hay mucha bruma el día de hoy, pero yo sí alcanzo a verlo un poquito y se ve blanco. Es justo enfrente de donde estoy. ¿Y dónde me encuentro hoy? En Magdala. Vamos a ver unos lugares maravillosos, pero sobre todo vamos a hablar de un evangelio sumamente profundo, interesante y muy tocante al corazón. ¿Qué ocurre en este evangelio? Resulta que este evangelio de hoy comienza diciendo las siguientes palabras. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, es decir, ya había hecho el viaje de ida. Allí exorcizó a aquel endemoniado gadareno, también llamado endemoniado de Gerasa, el nombre genérico, pero es aquel episodio de los cerdos que se ahogaron en el lago. Bueno, después de todo ese episodio de que los habitantes de aquella región le suplicaron a Jesús que se fuera de allí porque tuvieron miedo. Entonces Jesús viene a la otra orilla. Normalmente se suele imaginar el pasaje que vamos a leer hoy en Cafarnaúm, porque Jesús vivía en Cafarnaúm y porque de ahí había salido originalmente hacia allá. Entonces lo más lógico es que hubiera regresado al mismo lugar. Pero si nos atenemos al texto exacto, dice que Jesús se fue a la otra orilla y aquí es el lugar exactamente enfrente de donde estaba Magdala. Y luego por otro tema, y es que aquí nos va a hablar del jefe de la sinagoga de este lugar. No nos dice cómo se llamaba la ciudad donde llegó, pero nos habla del jefe de la sinagoga. Y como antes la única sinagoga que se conocía aquí en Galilea era la de Cafarnaúm, que la que hay hoy, las ruinas de la de hoy no son de tiempos de Jesús, la de tiempos de Jesús ya no se conserva, está debajo de la bizantina que está ahí. Entonces, pues normalmente se imaginaba allí, pero hoy, aquí en Magdala, pues se ha descubierto pues ya dos sinagogas de tiempos de Jesús. Una de ellas, la que está aquí en el centro Magdala, es impresionante porque es de las mejores conservadas del mundo, del siglo I, y pues es precisamente de tiempos de Jesús. Es la sinagoga misma que vio Jesús. Entonces, podríamos imaginar que Jesús vino aquí a Magdala también a hacer estas curaciones. ¿Y qué se nos cuenta? Que cuando Jesús llegó, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Ahí estaba, donde estábamos ahora de pie. Se acercó el jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies y le rogó con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Entonces le suplica. Este hombre, jefe religioso judío, siente necesidad de Jesús y entonces acude a él. Y Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Entonces, ese es el contexto. Va caminando posiblemente por aquí, lleno de gente a su alrededor, apretujado. Y había una mujer que padecía flujos de sangre. Ahora vamos a hablar de esto. Esta mujer se acerca a Jesús porque necesita sanación. Y este va a ser el tema que vamos a hablar hoy, porque en este evangelio de hoy se nos cuentan dos milagros, se nos cuentan dos eventos, que son dos sanaciones de mujeres. Y esto es muy relevante. Ahora estoy entrando a la iglesia Duc in Altum, de aquí de Magdala. Ahí tenemos el atrio y el famoso altar de la barca, pero hoy no vamos a entrar ahí. Hoy nos vamos a ir a la cripta abajo, porque es donde se recuerda el hecho que hoy vamos a explicar y a meditar.
aquí dentro se encuentra esta pintura, este cuadro, sobre la curación de la hemorroísa. Es decir, aquí se ve la multitud que apretujaba a Jesús, aquí Jesús, los pies de Jesús, y la mujer que toca el manto de Cristo. Y en esto vamos a reflexionar hoy. Entonces, un fondo inmejorable para nuestra meditación de hoy. Pues resulta que Jesús está caminando y llega esta mujer. Pero lo interesante de este pasaje, como dije, es que hay dos curaciones que están interconectadas, de dos mujeres en edades muy diferentes. Tenemos, por un lado, a la mujer hemorroísa, y luego tenemos a una niña que también es sanada, resucitada por Jesús. Pero lo curioso e interesante es que de las dos se dice que la niña tenía 12 años de edad y esta mujer llevaba 12 años enferma buscando curación. Entonces ahí hay una conexión misteriosa. Pero no solo esto, sino que vamos a ver cómo en este evangelio se nos habla de Jesús sanando a la mujer en lo que más íntimo tiene de mujer, en su feminidad más profunda. Esto, en primer lugar, se nota con la referencia que se nos da de esta mujer de aquí. Se nos dice que tenía flujos de sangre. Simplemente se nos habla de esto. Evidentemente está hablando de un problema que está relacionado con su ciclo menstrual y por tanto un asunto, vamos a decir así, un problema complejo, no sabemos exactamente en qué consistía, pero un problema ginecológico que ella tiene y por tanto un asunto íntimo, pero muy complejo porque en el contexto cultural de esta mujer se trata de un asunto que también es religioso, porque en la Biblia, concretamente en el libro del Levítico, en la ley judía, la Torá, se dice que la mujer una vez al mes, cuando tiene su ciclo menstrual, en ese momento ella se vuelve impura, porque al tener ese flujo natural de sangre, ella se mancha también a nivel ritual y entonces debe purificarse. El problema con esta mujer es que tenía flujos continuos e irregulares de sangre que la hacían continuamente impura y por tanto ella vivía constantemente en una situación de impureza ritual, religiosa, y por tanto esta mujer estaba excluida de la vida espiritual del pueblo de Israel, de la oración, de muchísimas cosas espirituales, pero no solo, incluso de las relaciones con su marido, porque si era casada, pues no podía tener relaciones con su marido, y si no era casada no podía casarse incluso porque tenía este problema y no podía tener hijos, es decir, un problema íntimo muy complejo que la hacía no solamente sufrir a nivel fisiológico o físico, sino que también esta mujer sufre a nivel emocional porque se siente avergonzada, se siente sucia, es un problema muy íntimo y muy complejo, pero no solamente a nivel físico, a nivel emocional, sino también a nivel espiritual, porque su dimensión religiosa también está trastornada. Entonces, también aquí se nos habla de personas que tienen una condición involuntaria que las pone por fuera o las excluye del sistema religioso, ¿no? Y entonces hay personas que tienen ciertos problemas, a veces incluso problemas muy íntimos, que las hacen como vivir en un estado de excepción que las excluye a estas personas del resto, digamos, del pueblo de Dios. De algún modo les hace sentirse excluidas o que no son parte de esto. Y entonces aquí es donde Jesús va a intervenir, pero no es iniciativa de Jesús, sino es ella que va a buscarlo. Y con fe se acerca a Jesús. ¿Y por qué se acerca por detrás a tocar únicamente el borde del manto? Porque
No solamente ella es impura, sino todo aquel que toque a esta mujer se convierte en impuro, según la ley judía. Ella lo sabe. Entonces no se atreve a presentarse delante de Jesús, le da vergüenza, no se atreve a hablar sobre su problema delante de la gente. Es algo que quiere que quede en lo secreto, en lo íntimo, y entonces ella se acerca y no se atreve a tocar directamente la mano de Jesús, sino únicamente el borde del manto, como en un punto medio entre sí toco a Jesús, pero no demasiado, no directamente, porque lo puedo manchar, lo puedo hacer impuro. Eso pensaba ella según sus categorías. Entonces vemos una mujer que se siente sucia, se siente culpable, se siente avergonzada de algún modo de un problema que no es su culpa, pero nos habla de una condición herida, una feminidad herida en ella, un problema íntimo muy grave que trastorna su vida, y entonces ella tiene la fe de que teniendo contacto con Jesús esto va a sanar, y así fue. Aquí está representado ese momento en que ella toca el manto de Jesús y obtiene la gracia de la sanación física, pero también de la sanación espiritual, porque vamos a ver cómo Jesús, al ser tocado, se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y todos le dicen, pues si todo el mundo te está tocando, aquí todos se están apretujando. Y él dice, no. Alguien me ha tocado de verdad, me ha tocado con la fe, alguien realmente ha tenido un contacto profundo conmigo. Alguien ha tenido una experiencia distinta y ha sido ella. Cuando él pregunta quién me ha tocado, ella lo primero que piensa es, ya sintió mi impureza, ya lo ensucié, ahora me va a regañar, ahora van a venir las represalias, hice algo malo. Es lo que ella siente, es lo que ella piensa, porque está acomplejada y avergonzada de sí misma y vive en ese estado continuo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, especialmente mujeres, pero no solo, que por ejemplo han sufrido algún tipo de abuso y se sienten avergonzadas, sucias y culpables de algo que no hicieron, que no tienen ninguna culpa, pero que tienen esa condición que necesita ser sanada? Bueno, pues esta mujer se siente culpable y cuando Jesús pregunta esto, ella se arroja a los pies porque se siente descubierta y se pone a llorar y confiesa su pecado, que no era pecado. Confiesa que ella lo había tocado porque piensa que hizo algo malo, y en ese momento Jesús con ternura le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces vemos este momento maravilloso de contacto de esta mujer con Jesús, pero también nos enseña que en los sacramentos nosotros obtenemos la gracia de Dios tocando a Jesús en la comunión, en la confesión, en la confirmación, en cada uno de los 7 sacramentos, obviamente en el bautismo en primer lugar. Cada uno de los sacramentos es un momento de tocar a Jesús. Pero muchos tocan a Jesús, tocamos a Jesús constantemente en los sacramentos, lo recibimos constantemente, vamos a los sacramentos, pero quizá a veces de manera muy rutinaria, mientras que quien los recibe con una fe viva y operante, esa persona tiene frutos más allá de lo ordinario. Entonces, aquí se nos muestra esta realidad, el poder de los sacramentos, el poder de tocar a Cristo en sus misterios, porque ahí ella tocó a Cristo, sí, pero no tocó directamente a Cristo, tocó su manto, pero es Cristo, pero no es la mano de Cristo directamente, sino su manto. Igual nosotros en los sacramentos tocamos a Jesús, pero sí es Jesús en la Eucaristía, claro, pero es el sacramento, es a través del velo del sacramento, de las especies del pan y del vino, que son en realidad Jesús, pero a través de un misterio. En la confesión es Jesús, sí, pero es a través de la persona de un sacerdote. Entonces también eso lo vemos nosotros en nuestra experiencia. Pero vamos a continuar porque esta historia no termina aquí y vamos a hablar acerca del siguiente milagro de Jesús. Y aquí vamos a este lugar, voy saliendo, porque aquí enfrente tenemos representado el siguiente momento, que es cuando Jesús fue a la casa de Jairo.
habían avisado ya que la niña murió en el transcurso del camino y que Jesús se había detenido. Entonces no llegó supuestamente a tiempo. Entonces este hombre Jairo ya está triste, le avisan que su hija ya está muerta y no tiene nada que hacer ya. Bueno, pues aquí está representado las calles de Magdala, la sinagoga que está al final de la calle, donde efectivamente se encontró la sinagoga de Magdala, el mercado de Magdala y la casa y el jefe de la sinagoga con su esposa, la niña, Jesús. La niña había muerto y aquí está el momento en que Jesús resucita a esta niña. Pero, ¿qué es lo interesante? Bueno, aquí están 3 de los apóstoles, que son los que fueron con Jesús a ese lugar. Pero, ¿qué es lo que quisiera yo resaltar de este pasaje y de esta historia? Pues que aquí también se trata de una sanación de una mujer, pero de una mujercita, porque se nos dice que tenía 12 años. Entonces esta referencia es muy interesante, porque de hecho, cuando Jesús resucita a esta niña, le va a decir unas palabras en arameo que San Marcos nos transmite literalmente, le dice Talita cumi. Son palabras en arameo que el Evangelio de manera muy excepcional, pocas veces lo hace. También en la cruz se nos dirá de aquello de Elí, Elí, lama sabactani. Palabras en arameo que el evangelista conserva como reliquias preciosas y nos las transmite literalmente como las dijo Jesús, como sonaron de la boca de Jesús, para que nosotros tengamos la experiencia de oír lo que los apóstoles oyeron y lo que las personas presentes oyeron en ese momento que estaban presentes. Entonces, ¿por qué remarco estas palabras? Porque ese talita cumi, que luego nos lo traduce el mismo evangelista y nos dice, significa muchachita, a ti te lo digo, levántate. Algunas Biblias traducen niña, influenciados por la Vulgata del latín, que es una tradición o una traducción tradicional, pero lo más preciso sería decir muchachita, porque la palabra en griego, que como la traduce Marcos, dice coración, que es coré, muchacha, en diminutivo, muchachita. ¿Y por qué es interesante que le digan muchachita y no niña? No era una niñita, ya tenía 12 años. Y un muchachito de 12 años todavía es un preadolescente, casi más niño que adolescente. Pero una niña, en cambio, de 12 años ya es toda una adolescente, ya es una mujercita, incluso físicamente, biológicamente ya lo es. Entonces, aquí se nos está hablando de nuevo de la sanación de la mujer en otra etapa que es muy delicada en la vida de la mujer, que es su adolescencia, que es el despertar a la vida, a la feminidad y a muchas dimensiones que son muy complejas. Y la mujer en su adolescencia es también muy vulnerable y sufre de muchos problemas, de muchos posibles peligros y trastornos. Por mencionar solamente algunos, ¿no? ¿Cuántas niñas, jovencitas, sufren de depresiones, de desórdenes alimenticios, de dependencias, de complejos profundos y de muchas cosas que en la adolescencia se pueden sufrir, de abusos y tantas cosas que necesitan sanación? Pero aquí de nuevo tenemos a Jesús presente, pero en este caso no es iniciativa de la niña que va a buscar a Jesús, sino son los papás, concretamente el papá aquí, pero bueno, la familia que trae a Jesús a casa. Y se nos dice que Jesús no la sanó en público, sino que echó a toda la gente de la casa y solamente dejó que adentro estuviera la familia, los papás y los 3 apóstoles que venían con él. Y aquí en este mosaico me gusta cómo ponen todos los presentes en la casa, pero al mismo tiempo un poco separados, como diciendo, sí, hay una participación de la iglesia, pero a la vez que hay una ayuda y una participación de la iglesia, al mismo tiempo es un asunto familiar y vemos que está aquí como separado en este ámbito. Es algo íntimo, algo propio de la familia, entre la familia y Dios,
junto con la iglesia, sí, pero al mismo tiempo en intimidad familiar. Entonces, así se da esta curación. La familia trae a Jesús, acerca a Jesús. Hay un contacto de Jesús con la niña, la toma de la mano, y es ahí donde le dice, muchachita, levántate. Y es una invitación y un llamado a toda mujercita, a toda muchachita joven que sufre, que tiene algún tipo de dificultad en su vida, en su interioridad, en su intimidad, para que se acerque al Señor, para que con su familia se acerque al Señor y reciba esa sanación que tanto necesita. Por tanto, hoy el Evangelio nos presenta la relación entre Jesús y la mujer que tiene toda una dimensión en su feminidad que no es fácil que sea comprendida por otros, y especialmente los hombres somos completamente ajenos a esa dimensión. Pero en el caso de Jesús, Él no solamente es verdadero hombre, sino que es verdadero Dios, y Él comprende y sana a la mujer en lo más profundo de su ser y de su feminidad. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Años de vergüenza y de dolor, no he podido encontrar una salida. En mi angustia siento que estoy perdida y mi mente solo piensa en mi aflicción. Nadie puede entender mi situación, tal vez sea un castigo de lo alto. Me avergüenza sentir tanto rechazo, siento pena y mucha desesperación. He abrazado toda clase de esperanzas, cuantos me han ilusionado con sanarme, mas después de cada intento de librarme, frustración, decepción y desconfianza. Tal vez yo no merezco ser sanada, tal vez debo habituarme a la tristeza. Cada vez más se fija la certeza de que no hay solución a este drama, pero en medio de toda esta oscuridad aparece este hombre que es profeta. No quisiera que sienta mi impureza, pero esta es mi oportunidad. Con solo tocar el borde de tu manto, con solo entablar el mínimo contacto, mi salud, mi dignidad y mi pureza llegarían en vez de la tristeza. Una fuerza me invade en lo profundo, es el amor más grande en este mundo. La fuente de mi desgracia se secó, con su gracia mi vida se transformó. Pero entonces en medio de la gente, el Señor interrumpió su caminar. ¿Quién me ha tocado?, se puso a preguntar. He sentido algo muy diferente. En aquel mismo momento me postré, levanté mi voz con aire tembloroso, confesé mi pedimento con sollozos y pedí perdón porque lo molesté. Sin embargo, él mirándome me amó, sonrió y me dijo: hijita mía, tienes gran fe, tu alma en mí confía, y por eso has alcanzado sanación. Sin haber tocado jamás su piel, sin haber él posado en mí sus manos, solamente la orla de su manto, y así está él revestido hoy también. Con solo tocar